tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Porque Él nos ayuda y nos va a seguir ayudando, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Más allá de que a veces nosotros no somos muy buenos cumpliendo con el Señor, pero Dios es bueno. Dios es bueno, amén. Aleluya. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿recuerda el día que aceptó a Jesucristo? Fue un día, o uno lo tiene que recordar como un día especial, un día glorioso. Tal vez no tomaba mucho conciencia de qué es lo que estaba ocurriendo, pero fue un momento, ¿no?, que queda grabado en la historia de nuestra vida y también queda grabado y anotado en un libro especial para el Señor. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, tal vez no tomamos, como le decía, no tomamos conciencia, pero arrancamos un camino, un caminar con Él. Y nosotros como discípulos del Señor tenemos que seguir afirmando nuestros pasos y pedirle al Señor que nos ayude a seguir perseverando en los caminos del Señor. Porque arrancamos el día que conocimos a Cristo, ¿amén? Pero luego tenemos que continuar. Y ese caminar, el seguir en los caminos del Señor, nos tiene que llevar a justamente poder esperarle a Él, encontrarnos con Él. Y tal vez, como decía un pastor, tal vez nos toque la trompeta personal primero, pero el tema es que nos encuentre en el camino,
que nosotros podamos seguir transitando nuestra vida, seguirle al Señor. Amén. Amén. Y yo quisiera compartir un poco de cómo el Señor Jesús enseñó acerca de este camino y cómo nosotros podemos afianzarnos y mantenernos en este camino del Señor. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo 7, del 15 al 20. Seguimos la lectura, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Si alguien puede continuar. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los reojos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes lo conocerán por su fruto. Amén. Es un pasaje que podríamos decir es sencillo, es simple, pero que si nos detenemos podemos encontrar mucha profundidad en las palabras de Jesucristo. Primero que nada, entendiendo de que cuando aceptamos a Cristo arrancamos nuestro caminar y tenemos que seguir en los caminos del Señor. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Y este pasaje nos explica brevemente algunas ayudas que podemos tomar para nuestra vida, para mantenernos en los caminos del Señor, para poder mantenernos en Él. Si nosotros miramos el contexto, esto es parte de lo que es conocido como el Sermón del Monte. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo, cuando Él predicó, cuando Él desarrolló su ministerio, Él hablaba de que se iniciaba un nuevo tiempo y había un reino, que Él decía, el reino de los Cielos. se ha acercado a vosotros arrepentidos. Era muy sencilla la prédica de Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender de que en el reino del Señor hay leyes totalmente diferentes a las leyes naturales. No estamos diciendo de que no hay que respetar las leyes naturales, sino comprender que en el reino del Señor, en los caminos del Señor, nosotros tenemos un sistema de leyes que son espirituales, fundamentalmente espirituales. Pero muchas veces el Señor tomó elementos de la vida común para poder explicar un poco acerca de estas leyes espirituales en el Señor. Entonces, lo primero que me indica este pasaje es justamente que dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente, o que dentro de la enseñanza de Jesús nos deja en claro, que tenemos que tener cierta precaución, cierto cuidado de esos maestros falsos, o falsos profetas también son conocidos, que enseñan una doctrina que termina de desviar a la persona de los caminos del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. Como yo le decía, este pasaje que leímos nosotros está inserto dentro de lo que es conocido como el Sermón del Monte, donde el Señor enseña una serie de reglas de cómo movernos en este reino espiritual que Él venía a impartir, que venía como a inaugurar. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender algo, que así como hay, digamos, enseñanzas cerradas o doctrinas cerradas, hay personas que las profesan y las enseñan. Por eso dice: guardaos, tengan cuidado, tenemos que estar atentos.
¿Por qué? Porque nos podemos topar con personas que tal vez a simple vista parecen personas buenas, que no dicen nada como malo o groseramente malo, pero sí que tienen un tipo de enseñanza que nos puede desviar. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuidado de estos falsos maestros. Si nosotros miramos el versículo 13 del capítulo 7, ¿alguien lo tiene? Nos viene enseñando algo el Señor Jesús. Nosotros no podemos agarrar un texto y sacarlo de todo el contexto, sino que siempre tenemos que tener presente el contexto en el que se encuentra. ¿Qué dice el versículo? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Si alguien tiene otra versión, Yo. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. entonces el Señor venía hablando de que hay un camino muy amplio donde muchos toman la decisión de ir por ese camino, pero que también es un camino de muerte. Por eso tenemos que prestar atención. Y así como encontramos que hay personas que deciden ir por ese camino de perdición, encontramos también personas que se pueden dedicar a enseñar ciertas doctrinas o enseñanzas o leyes, entre comillas, espirituales, o que aparentan una espiritualidad, pero que sin embargo no pueden terminar de desviar. Y hermanos, hoy más que nunca tenemos que tener cuidado. Nos encontramos en tiempos finales donde dice la palabra que se levantarán maestros conforme a su propia concupiscencia y van a comenzar a predicar el camino del error. Por eso nosotros tenemos que centrarnos en la palabra, porque podemos llegar a enseñar de un montón de cosas o de líneas de pensamiento que se dan en diferentes lugares, casi como modas dentro de la iglesia, pero que no nos ayudan y que pueden ser perjudiciales. Por eso tenemos que tener cuidado. Mira, hermano, hay que tener tanto cuidado. Y en esta semana le comentaba a mi esposa que hoy todo se publica. Hoy todo sale en las redes sociales y todo el mundo se entera. Y tal vez se entera la mitad, pero quienes quedamos mal somos justamente aquellos que estamos predicando y predicamos la verdad. Pero muchas veces se encuentra o sale a luz aquellos que enseñan cosas raras o que enseñan doctrinas que no tienen sustento en la palabra. Terminan enseñando tradiciones, costumbres, estructuras religiosas, pero no tiene que ver con algo que a mí fundamentalmente me tiene que edificar en mi fe. Y ahí es donde nosotros caemos en la bolsa, hermano. Por eso tengamos cuidado, vayamos a la palabra. El día de mañana a mí se me puede subir el azúcar y por ahí digo cualquier barbaridad. Fíjese en la palabra, lo que estoy diciendo va acorde a la palabra. Aprenda a conocer la palabra, a juzgar por medio de la palabra, pero no a juzgar a la persona, sino lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque esa enseñanza puede desviarme. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a rechazar algunas cosas, hermano. No es de malo, no es que usted es un cristiano malo porque rechace cierto tipo de enseñanza o doctrina, pero la realidad es que a veces se enseñan tantas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener precaución. Yo no estoy diciendo a partir de ahora salga y corte cabeza con la espada del Espíritu. No, le estoy diciendo tenga precaución, tenga cuidado.
Analice por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque va a haber falsos profetas. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro. Si alguien puede buscar Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Y otro puede buscar Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrán falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por eso, hermanos, tenemos que tener precaución. Porque dice, antes hubieron, en el pueblo de Dios, hubieron falsos profetas que enseñaron cosas erradas. Pero también ahora podemos llegar a encontrar a personas que predican justamente doctrinas que no tienen que ver con la palabra de Dios, que son tradiciones, que son costumbres, que son estructuras religiosas. Y 2 de Corintios, capítulo 11, del 13 al 15, si alguien lo tiene. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que se merecen sus acciones. Notemos que este pasaje tiene un énfasis en el tema de que se camuflan, como que se disfrazan, como que no es algo que salta automáticamente a la vista, sino que uno tiene que ver puntillosamente. ¿Por qué? Porque están camuflados, están como disfrazados de, ¿no? Se cubren con mantos de piedad a veces, pero en realidad lo que están profesando, predicando, va contra las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Y fíjese lo que, si volvemos al texto de Mateo, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, ¿no? Es como una mansa ovejita, tal vez uno lo ve, pero su enseñanza es de error. Su enseñanza termina apartando a las personas de la palabra de Dios, de los caminos del Señor. Por eso tenemos que aprender a conocer cuál es nuestro camino y a mantenernos firmes en ese camino. Porque hay personas que se pueden levantar más en este tiempo y que pueden enseñar doctrinas erradas. Ahora, este pasaje también me habla, y el Señor, como les decía, muchas veces utilizó elementos de la naturaleza para poder explicar una verdad espiritual. Y el Señor, a partir del versículo 16, empieza a hablar del fruto y de los árboles. Del árbol que da buen fruto, el árbol que da malos frutos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay una ley que es inalterable, hermano. Que la vemos en la naturaleza y que en lo espiritual también ocurre lo mismo. ¿Cuál es esa ley inalterable? Que si yo siembro papa, ¿qué voy a recoger? No puedo pretender zanahoria o berenjena, porque la plantación fue papa. Y esa es una ley inalterable. Esa es una ley que nosotros no la podemos modificar. Y en lo espiritual ocurre lo mismo. Entonces yo tengo que aprender a pararme en la palabra, pararme en Jesucristo. Y cuando enseño, no solamente voy a estar impartiendo conocimiento, sino que también voy a estar impartiendo algo espiritual que va a trascender y que va a ayudar, que va a bendecir. Pero si mis motivaciones son erradas, yo ya puedo comenzar a transmitir algo erróneo. Por eso el Señor dijo, por los frutos los conoceréis.
Tenemos que aprender a ver esta ley inalterable. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. El que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella cosechará destrucción. Pero quien planta lo que le agrada al Espíritu cosechará vida eterna del Espíritu. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar a su debido tiempo, recogeremos la cosecha. Hay una versión que dice cosecharás tu siembra, ¿no? En esa partecita de todo lo que sembrare va a recoger después, cosecharás tu siembra. Por eso en nuestro caminar en Dios tenemos que aprender justamente a sembrar buenos principios, sembrar buenas actitudes, sembrar la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús está diciendo por los frutos. Y el fruto no es solo el impartir conocimiento, sino lo que ocurre después. ¿Qué es lo que ocurre en ese entorno cuando se suelta la palabra de Dios? Ahora, el Señor nos lleva a que nosotros miremos y juzguemos algunas cosas. Pero siempre tenemos que tener un punto de equilibrio. Como le decía, no se trata de después salir y cortar cabeza y analizar a ver qué dijo, qué no dijo, punto, coma. Lo separó, lo dijo así, elevó más la voz. Como que a veces nos vamos al otro extremo de querer juzgar absolutamente todas las cosas. Pero ahí es donde yo tengo que encontrar el punto de equilibrio. Nosotros tenemos que entender que el Señor utiliza esto de las plantas y los frutos. Y hay una frase ahí que dice, ¿se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Es una pregunta que tiene su propia respuesta. Es una pregunta retórica, porque está haciendo una pregunta, pero hay una obviedad. Si vos querés comer uva, no vas a ir a buscarla a un cactus. Vas a buscarlo en lo que nosotros le llamamos una parra o una vid. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a buscar. Entonces hay cuestiones que son como obvias. Yo tengo que comprender esto. Y así yo me cuido, hermano, para permanecer en los caminos del Señor, entendiendo que hay leyes que son inalterables. Yo no puedo pretender buscar bendición en alguien que sé que no se encuentra bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no oramos, no buscamos, no nos congregamos, pero tenemos cierto conocimiento de la palabra, eso no significa que uno está o puede justamente impartir bendición. Porque si no, la palabra me enseña otra cosa. Yo tengo que aprender a alinearme con lo que Dios estableció. Y Dios nos dejó principios que nosotros no los podemos cambiar, porque estaríamos cambiando la palabra misma. Por eso yo tengo que aprender a sujetarme a esos principios, para poder soltar palabras que sean de bendición, para que justamente con el tiempo y con el juzgar algunas cuestiones, nosotros podamos dar un resultado positivo. Esto no quiere decir, hermano, y lo aclaro, de que las personas que enseñan o las personas que imparten la palabra de Dios son perfectas. No está hablando de eso, sino que yo tengo que aprender a juzgar qué es lo que se está enseñando y cuál es el fruto de esa enseñanza. ¿Amén? Hoy vivimos un tiempo donde todo es relativo. Todo es relativo. Y nos cuesta aceptar las verdades absolutas. Es como que nos cuesta aceptar cuando Dios dice, por ejemplo, esto de hay árboles buenos y árboles malos. No hay vuelta. Con Dios no hay grises.
Pero Dios necesitaba establecer estos principios como verdades absolutas, porque el reino se estaba iniciando, hermano. Entonces, si yo de un principio justamente comienzo a plantear verdades como a media, y todo es relativo, y todo lo podemos analizar, y todo voy a ver, votemos, ¿qué les parece? Dios no hace eso. Dios dice, el árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Y lo estableció de esa manera. Ahora nosotros hoy relativizamos todo, ¿no? Como que estamos y le queremos encontrar a todo la quinta pata, ¿no? Como dice el dicho, la quinta pata al gato le queremos encontrar. Pero hay verdades que yo las tengo que aprender a aceptar así. ¿Por qué? Porque no las recibo desde el razonamiento. Yo tengo que aprender a recibir lo que Dios estableció con el corazón. Y luego sí, el Señor me ayuda a entender un montón de cosas. Pero primero yo tengo que aprender a recibirlo con el corazón. Por eso nosotros tenemos que aprender también a descansar en la siembra que hemos dado, que hemos realizado. Como le decía, algunos te pueden llegar a juzgar, pero el que siembra se levanta temprano, prepara la tierra, utiliza la maquinaria necesaria, siembra la semilla y luego ¿qué hace? Tiene que esperar. Espera y hay cierto como descanso hasta que se da el crecimiento y la cosecha. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en que hemos sembrado la palabra de Dios. Hemos sembrado los principios de la palabra de Dios. Y llega un momento donde vamos a poder realizar la cosecha esperada y anhelada. Pero hay un periodo de tiempo donde yo inevitablemente tengo que aprender a descansar en esa siembra. Y si yo sembré bien, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a poder disfrutar? De una buena cosecha. Y esto es lo que el Señor está planteando. Por eso el Señor termina este principio diciendo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Jesucristo nos enseña que debemos aprender a tener en cuenta la vida de los que nos enseñan, como le decía, no buscando perfección humana, sino frutos. Frutos. Ahora, la palabra nos enseña de que hay un momento determinado donde ese árbol malo va a tener un fin. Y eso también es una ley inalterable. Porque hoy se profesa o se habla mucho como que Dios, bueno, Dios, sí, Dios es re bueno. Y yo no estoy en contra de eso, pero hay algunos que hacen licencia de la bondad de Dios. Total, en la semana hago lo que quiero, si el domingo yo me arrepiento, ¿no? Y comenzamos a vivir de una manera que no está acorde a lo que Dios estableció. Entonces dice, cuidado, porque el árbol malo da malos frutos y ese es cortado. Entonces, leímos un texto que también decía, cuidado, Dios no puede ser burlado, porque yo puedo llegar a engañar a alguien, puedo llegar a ocultar algo a los ojos de la gente o aún a los ojos de los más cercanos de mi familia. Pero a Dios no se le escapa. A Dios no se le escapa nada. Por eso dice el texto, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y en un momento determinado, Él va a decir, esto va a ir al fuego. Punto. Por eso, el principio fundamental que nos enseña este texto es que por los frutos los conoceréis. Por los frutos. Como les decía, a veces nosotros queremos entrar en esto de juzgar absolutamente todo
para ver si hay o no hay fruto, ¿no? O cómo se mueve, qué es lo que hace. Pero fíjense lo que dice el versículo 3 del mismo capítulo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ese es el punto de equilibrio. Porque yo puedo juzgar algunas cosas, pero el objetivo no es caer en el exceso de juzgar absolutamente todo o a la persona. Porque dice, vos estás mirando en el otro, pero ¿por qué no te fijas en lo que tenés en el ojo vos? Estás mirando la paja en el ojo ajeno, pero vos tenés una viga en tu propio ojo. Y ahí es donde yo encuentro el punto de equilibrio, donde yo tengo que aprender a saber distinguir algunas cosas sin caer en el exceso del juicio continuo, porque no es lo que Dios pretende. Lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros tenemos que estar atentos y que sí podemos llegar a juzgar, no, esto no me conviene, pero no es el objetivo matar a la persona, no es el objetivo de tal vez después comenzar a hablar de esa persona, de qué es lo que hace o cómo vive o qué es lo que enseña, sino decir hay que tener cuidado, nada más. Y después del resto se encarga el Señor. Y cuando estaba leyendo, preparando este mensaje, leí una frase que decía Spurgeon acerca de este texto y decía: no es meramente el perverso o el portador de moras venenosas el que será cortado, sino los neutrales. El hombre que no tenga frutos de virtudes positivas también ha de ser echado al fuego. Spurgeon decía: no solamente va a ir el que da o el que lleva frutos envenenados o da malos frutos, sino también el que sabe que puede marcar la diferencia, hacer lo bueno, pero no lo hace. Eso es conocido como el pecado de omisión. Es conocido como aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Y ahí es donde yo también tengo que tener cuidado. Por eso, no solamente es por mí o para mí, para que el Señor me ayude, para que el Señor me dé la gracia de cuidar mi alma, sino de poder estar atento y decirle: hermano, cuidado con lo que se está escuchando o con lo que te dijeron. Mirá, yo iré a la palabra enseña esto, y poder librar mi alma y la de mi hermano. Y no mantenernos neutrales, sino ser personas que son agentes vivos para llevar a la reconciliación, para que las personas puedan mantenerse en los caminos de Dios. Y este es un trabajo al cual fuimos invitados todos. La gran comisión no solamente es la predicación para que conozcan a Cristo, sino que también es la enseñanza para poder permanecer en Dios. Amén. Por eso este es un tiempo, hermano, donde usted va a escuchar lamentablemente muchas barbaridades en el terreno de lo religioso. Guarde el corazón, guarde el corazón. Permítame dejarlo en claro, guarde el corazón, porque pueden venir muchas cosas contra la iglesia, y tal vez no contra nosotros, pero si cae o hablan mal de otra iglesia, y en definitiva nos meten a todos en la misma bolsa. Por eso tenemos que aprender a cuidarnos. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor por su palabra? Póngase de pie. Al que está sentado
los siglos.